no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Che, este tema está bárbara, esta versión. La hiciste con Lula Bertoldi y ¿quién más está? Escucho una voz ahí muy conocida. Bueno, está Abel Pintos Abel Pintos. y los tres chicos de las chicas y Gabriel de Educa Sativa. Qué bárbaro. El último acorde, vos sabés que yo pensé que ibas a hacer un menor y después lo ibas a hacer mayor. Yo dije la primera vez que lo escuché y quedó el menor al final. No, quedó menor, sí. Pero ¿se Sí, barajó la en posibilidad de eso hacer menor mayor? ¿Se barajó? No, está igual que el original. Mirá. Pero el arreglo es muy distinto al original, ¿no? El Sí. arreglo lo hizo Gabriel, Sí, lo prepararon las chicas, Brenda y Lula, sí. y con Lito Vitale los Y teclados. todo con Lito Vitale. Mm. Bueno, vamos a decir a la gente, yo creo que los que son más o menos piolas y que saben de música, saben que estamos hablando con Jairo, el gran con Lula Bertoldi y Vitale. El año pasado se cumplieron 50 años. No pudimos empezar la celebración bien porque nos agarró la pandemia. Grabaste cerca de 50 discos más o menos. Y un poco menos. Bueno, Lo que pero- pasa es que hay unos cuantos discos, pues hay varios discos grabados en otros idiomas, ¿viste? Entonces eso, Sí. hizo que se acumulara una cantidad mayor que uno pudiera pensar en los años, ¿no? de carrera. Porque no grabás un Sí. disco todos los años, ¿viste? Yo quiero preguntarte algunas cosas. Por ejemplo, vos antes de dedicarte a la música a pleno, ¿pintabas? ¿Eras pintor? Sí, pinto, era ilustrador, trabajaba como ilustrador. Ajá. Pero pinto, sí, he estudiado arte. Estudié arte y canto al mismo tiempo, es decir, estudié pintura, dibujo, ilustración, todo eso al mismo tiempo que estudiaba canto, Mira. desde muy chico, sí, desde los 14 años. ¿Y tus padres, digamos, eran personas vinculadas al arte o que veían te veían ya artista de niño? ¿Cómo fue esos Bueno, primeros años? Bueno, mis padres no tenían nada que ver con el arte, no eran, es decir, nada hacía presagiar, digamos, que de esa familia pudiera salir un artista, un niño artista. Ujú. Salió, sí, pero se dio así porque así lo detectaron las maestras de la escuela primaria cuando era muy chiquito. Y Sí. tenía condiciones para las dos cosas, para dibujar y para cantar. Eras un alumno, te imagino un pibe, digamos, muy, tal vez callado, pero un pibe, un buen alumno, una persona... Bueno, yo te veo como un tipo muy correcto, sos una persona educada, elegante, te veo ya de niño con un cierto aplomo. ¿Eras así de pibe? No, era bastante revoltoso, travieso, peleador. Ah, ¿sí? Mira. Sí. No, Sí. me sorprende, sí, yo te imaginaba tranqui, un tipo tranqui. Sí. Y No, era tranquilo, era un buen alumno, quiero decir, no. Sí. De todas maneras, mi prestigio en la escuela de ser buen alumno se lo debía mucho al hecho de que cantaba y que pintaba los 25 de mayo el Cabildo y el 9 de julio la casita de Tucumán, ¿no? Ah, claro, estabas en los actos Tenía escolares. enchufe, como dicen los españoles. Te los metías a todos en el bolsillo con eso. Te veo ya de niño con un cierto... Estaba en la era bastante peleador, sí, en la calle y eso, era bastante bravo. Sí. Ujú. Te Y, hacías respetar. No, era porque, digamos, la suerte que tuve que crecí justo en un lugar, en un barrio donde hubo coincidencia, digamos, de nacimiento. Tenía muchos amigos de mi edad Sí, y jugamos a la pelota mucho, éramos muy callejeros, sí. éramos chicos callejeros. En esa época el patio de juegos era la calle, ¿no? Estamos hablando de una niñez allá en Córdoba, en Cruz del Eje. Claro, en el noroeste de Córdoba. Sí. Una ciudad muy vinculada al ferrocarril en su momento. Sí, bueno, totalmente vinculado al ferrocarril. Es una de esas tantas ciudades de Argentina que crecieron en la medida que el ferrocarril Sí. le dio la posibilidad de hacerlo. O sea, hasta que llegó el ferrocarril era un pueblo agrícola, digamos, y nada más. Claro. A partir del ferrocarril todo se transformó porque en Cruz del Eje se instaló
una de esos nudos ferroviarios, viste, era una estación Claro. muy grande, tenía talleres y Sí. tipo Taxi Viejo, tipo Laguna Paiva, esos Sí, sí. ciudades que crecen mucho porque claro, en los talleres en un momento dado había 700, 800 empleados, viste, entonces Sí. gente que trabajaba en el taller, imagínate cada uno con su familia, Sí. eso ya te hacía ver que la ciudad dependía o giraba en torno al ferrocarril completamente, ¿no? ¿Tu papá trabajaba en el ferrocarril? Sí, mi papá trabajaba en el depósito de locomotoras Mira, del ferrocarril, trabajó más de 40 años ahí, sí. mira. Acá tenemos uno de nuestros oyentes, asiduos del programa, que se pone de Nick Tranvía 84, que es él maneja, está en la asociación Amigos del Tranvía, viste que sale ahí del barrio ahí en Caballito, bueno, ahí Mira. seguro que va a mandar saludos, estaba muy contento, y una de las primeras cosas que escribió en el chat, porque tenemos una sala de chat, hizo una referencia a Cruz del Eje y toda la movida ferroviaria. Sí, Cruz del Eje en ese sentido fue muy importante. Sí. En un momento dado, porque era un poco de ahí, viste, partían, que así bifurcaba un poco las vías para el norte, para el noreste o para el noroeste, ¿no? Uniendo, mira, es una locura esto, salto de un tema al otro. El tema ferroviario con Francia, ¿lo llegaste a conocer a Regazzoni, el artista plástico? No lo conozco de nombre, pero no Sí. lo conocí, no lo Mira. conozco personalmente. Bien, y lo otro que te quería preguntar, ¿cómo, digamos, con la música? Yo te veo tocar la guitarra, que tocas perfecto, no sé si no tocas piano también, ¿tocas algo de piano? No, toco la guitarra nada más. Guitarra. Pero armonizás fenómeno, o sea, tenés un manejo importante del instrumento. ¿Cómo fue? ¿Estudiaste? Está bien para acompañarme, digamos, me acompaño bastante bien, Sí. es decir, yo tengo una guitarra de Martín, viste, no Martín, sino de Martín, de un luthier español, Sí, que es un gran luthier, bueno, ahora sigue el hijo, pero él ha sido uno de los grandes luthiers de guitarras clásicas. sí. Y lo primero que hice cuando llegué a España fue llamar a Alberto Cortés, no lo conocía personalmente, por supuesto, y fui a la casa enseguida y descubrí que tenía una guitarra impresionante y dije, algún día yo tengo una guitarra como esa. Claro. Y Santiago Reyes, otro músico argentino que vivía ahí en Madrid en ese momento, se lo conté un día y qué sé yo, habría pasado un año más o menos. Sí. Me dijo Santiago, ¿sabés que Andrés Martín tiene una guitarra que la tiene que vender? Porque él ha fabricado la guitarra de acuerdo a los guitarristas, es decir, no vendía guitarras a cualquiera, tenía que tocar muy bien la guitarra, ¿ves? Entonces Sí. los quería escuchar antes de hacer la guitarra. Y entonces dice, tiene una guitarra hecha, pero no te la va a vender si no te escucho tocar antes. Mira. Entonces yo cuando llegué le dije, mire, yo soy cantante fundamentalmente, yo me acompaño con la guitarra. O sea, la guitarra es un soporte para mí, no soy guitarrista, no podría ser un guitarrista solista. Sí. Pero sí me acompaño y trato de armonizar bien y trabajo mucho y bueno, el instrumento y demás. Entonces me dice, bueno, toque y cante, a ver. Y canté y el tipo me vendió la guitarra. Mira. O sea que esa fue la prueba de que me acompañaba bastante bien. ¿Y esa guitarra la tenés hace cuánto? ¿40, 50 años? ¿Cuánto hace? Sí, hace 47 años. Qué maravilla. Bueno, pero ¿tu conocimiento de la guitarra es autodidacto, digamos, o aprendiste con alguien en su momento? No, me enseñaron los acordes básicos, digamos, y con eso con que me alcanzaba para acompañarme y ya está, pero mi viejo me regalaron una guitarra cuando yo tenía 9 años. Sí. Y ahí empecé aprendí los acordes básicos y recuerdo que cuando ya me conocía 3 canciones y ya era un crédito del barrio, ¿viste? Y todo eso, fue a cantar a Cruz del Eje, un folclorista famosísimo que era nacido en Catamarca, pero todos lo consideran cordobés, que era Chango Rodríguez. Ajá. El autor de La Luna Cautiva, ¿viste? Todas esas canciones maravillosas. Y bueno, y fue a actuar y a mí me llevaron a un cine de ahí de Cruz del Eje que se llama Cine Luxor. Sí. Y el tipo del Cine Luxor, el dueño, me vino a buscar a casa a ver si quería cantar antes de Chango Rodríguez, como crédito local, ¿no? Sí. Y ahí me estrené como cantante que se acompaña con la guitarra. Mira. Y fue la primera vez que canté en público con la guitarra, ¿no? Me acompañé las únicas 3 canciones que conocía, ¿no? Sabía tocar, ¿va? ¿Te acordás aquellas primeras veces que te enfrentaste al público? O sea, a ver, te hago la pregunta de otra manera. La emoción,
la adrenalina y Sí. no sé si hay, por lo menos, bueno, yo algo toco y he tocado, ¿viste? Cierto temor, hay un poco de no sé cómo decirlo, de cagazo, ¿no? Que uno tiene cuando va a Sí, tocar. sí, bueno, ¿Lo es seguís esto. teniendo eso? ¿Te sigue pasando? Sí, sí, me sigue pasando, sí. Afortunadamente, sí. Afortunadamente. Sí, sí. Bueno, la primera vez que canté, que subí al escenario fue en la escuela primaria y vos sabés que subí pero había practicado muchísimo, había ensayado muchísimo en mi casa una canción que tenía que cantar nada más. Sí, Y cuando subí al lugar, al escenario del salón de actos de la escuela, estaba repleta, era gente amiga, además, familiares del barrio, todo eso, sí, ¿no? O sea, no tenía por qué tener temor, ni miedo, ni nada. Y sí. sin embargo, me subí cuando tenía que cantar, no podía cantar, no me salía la voz. Claro, Me claro. quedé mudo. Me Y quedé sí, mudo. hay que ser muy guapo para subirse solo a un escenario con un instrumento, de verdad, ¿eh? Sí, Hay es que ser, complicado, sí, sí. Más complicado más complicado. Es muy bueno, placentero también, porque cuando estás arriba del escenario, eso es una suerte de ansiedad, digamos, que te da y y sí, parece que te da la sensación de que no vas a saber, no te vas a acordar ninguna letra, sí, te vas a olvidar de todo. Eso me pasa siempre, sí. siempre. Ahora me pasa. Tengo que hacer una actuación, por ejemplo, y estoy seguro que no me voy a acordar ni la mitad de las letras. Y sin embargo sabías y cantás y te acordás de todo. Vos has viajado, bueno, sé que has estado en España, porque vos cuando te fuiste a España, digamos, te ayudó el hecho, yo sé que tu esposa es hija de españoles, ¿verdad? No, mi esposa es española, es Es madrileña. española, perdón, es española. Eso, digamos, vos te fuiste a España ya en los 70. Yo me fui en el 70, En el exactamente. 70. Sí. Y ahí, digamos, hiciste base y empezaste a desarrollar todos tus trabajos. Sé que te gustaba ir a Londres y Sí, una vez te fuiste a Francia, fueron a París. sí, bueno, o sea, yo fui a España para grabar un disco, o sea, no fui a ver qué pasaba ni nada de eso, sino que me contrataron, Ajá. me escuchó Luis Aguilé, que vivía en España, Luis era una Aguilé. estrella en España, era un tipo muy Luis conocido, Aguilé. Sí, sí, Luis y bueno, Aguilé. y entonces él me escuchó acá cantar las canciones que le llevamos nosotros para que cantara él, y al final me dijo que las tenía que cantar yo, y me contrató, me propuso grabar un disco en España. Es Sí, una producción extraordinaria en el año 70 y por eso me fui, sino, es decir, incluso me hizo la propuesta a dos bandas porque me preguntó si quería ir a España para la producción del disco o lo podía grabar acá y lo coproducía con CBS, que era la compañía que distribuía los discos de él. sí. Y no, y yo elegí, por supuesto, que a los 20 años elegí lo que tiene más sabor a aventura. Claro, Y me fui a claro, España, ¿no? claro. ¿Y tu Lo primer que no hijo? sabía, perdón, lo que no sabía es que me iba a quedar 25 años viviendo Claro. en Europa, ¿no? ¿Y tu primer hijo lo tuviste en España? Los cuatro hijos, Los sí, sí. cuatro los tuviste en Tres, España. perdón, tres. Tres. Tres en España y una, la más chiquita, la única mujer en Francia. Mirá. Bueno, y después desarrollás ahí los discos y después te vas a Francia. Claro, grabé 5 discos en España Sí. y entonces hubo pasó una cosa rara porque yo tenía una amiga que era coreógrafa de la televisión española que se llama Sandra Lebrock Ajá. y es muy buena coreógrafa y ella fue coreógrafa de la BBC también en Londres en la televisión. Y entonces ella siempre me decía que yo donde tendría éxito de verdad era en Inglaterra, ¿no? Ajá. Y entonces, y digo, ¿cómo? ¿Por qué pensás eso? Porque sí, por tu tipo de voz, por el timbre de voz, gusta mucho. Bueno, dice, bueno, yo te podría ayudar si querés, tengo contactos ahí. Y dije, bueno, ayúdame. Y entonces hicimos una versión, un demo, digamos, pero con el arreglo original, Sí. del Valle del Volcán, una canción que yo había escrito con Mariana Walsh, Sí. y en inglés. Y se lo llevó a ella, se llevó fotografía, material, Sí. a Londres y efectivamente un productor se interesó muchísimo y le interesó mucho y estaba dispuesto a hacer algo conmigo, a hacer algo por mí en Inglaterra. Ajá. Era el productor de dos cantantes que eran muy famosos en aquella época. Sí. Uno se llamaba John Rowers y era neozelandés y el otro era Engelbert Humperdinck, que era inglés, ¿no? Ajá. Y bueno, y entonces
me dijo, claro, era que tenía que llegar, pero con el inglés ya, viste, dominado, hablando inglés, y Sí. si no se iba a hacer muy difícil y muy largo todo, ¿no? Al principio. Sí. Y entonces eso me iba a costar 6 meses, digamos, de trabajo, prepararme bien y demás para hacer. Pero yo estaba dispuesto a hacerlo, ya yo estaba seguro, lo hablábamos con mi mujer, estábamos casados ya, por supuesto. Sí. Y entonces estábamos convencidos de que nuestro camino iba a ir pasar por Inglaterra, y entonces recibí una propuesta para ir a cantar en el Olympia de París. Bien. Y eso cambió toda la historia. ¿Ya habías grabado Jairo Canta Borges? ¿Ya lo habías hecho? Sí, lo había grabado, lo había grabado justamente el año anterior. Mira. Lo grabó, sí. Contanos un poco cómo fue tu relación con Borges, digamos, más allá de ese disco maravilloso, que es un discazo, que ese disco, el arreglador fue Miralles, ¿no? El mismo de Serrat. Claro, Ricardo Miralles, sí. Bueno, eso era un trabajo editorial en realidad, no era un trabajo discográfico en principio. Sí. La editorial Lagos, que era una editorial fantástica que había aquí en Buenos Aires, que crearon, la canción Estampa, por ejemplo, en la que mezclaban a los compositores, grandes compositores y autores con los pintores, y entonces las partituras se editaban con tapas de, de Berni, de los más grandes pintores argentinos, ¿no? Sí. En ese momento. Y este hombre, Rómulo Lagos, el dueño de la editorial, el director, él había hecho un trabajo con Borges y con Piazzolla, en una obra que se llamó El Tango, que cantaba Edmundo Rivero, y que la grabó con Piazzolla y con ¿cómo se llama? Luis Medina Castro, cante, y era fantástico la obra del tango. Entonces, o sea que ya había convencido a Borges para hacer un trabajo musical sobre sus poemas, cosa que no era nada fácil, porque Borges no era un tipo muy, ¿no? Claro, no era muy melómano Borges, no, era medio, muy, él estaba en su mundo y en la literatura y chau, digamos. También le interesaba mucho el cine a Borges. Mira. Sí, o sea, antes de quedarse ciego y todo eso, y aún ciego iba al cine y escuchaba como si escucharan nada más que el audio. Y se podía imaginar, supongo, ¿Y qué onda, digamos, hablar con Borges? ¿Cómo era el trato? ¿Cómo era la cosa? Bueno, yo era un fanático de Borges, además, evidentemente, hablar con Borges era muy simple, hablaba a él, nada más. Claro, empezaba a hablar y se te quitaban las ganas de replicar nada, ¿viste? Claro, porque Borges además todo lo transformaba, todo lo llevaba a la literatura, ¿viste? Claro, o a la mitología, o te iba con algo mitológico y te mataba, claro. Enseguida, todo lo llevaba a la literatura. Lo saludabas, a mí cuando me lo presentaron, me dijeron, él es Jairo, cuando yo iba a hacer el disco, iba a grabar el disco, y me acompañó incluso a un programa de televisión para hablar del proyecto. Fue amabilísimo conmigo, me invitó a su casa a tomar el té. Él vivía ahí en el microcentro, ¿no? Ahí en el microcentro, sí. Esmeralda, por ahí. Vivía con su madre. Y un hombre fantástico. Aparte, como yo lo admiraba mucho, viste, yo lo veía a él y veía todos me pasaban por la cabeza de los cuentos, viste. Más que los poemas, los cuentos, ¿no? Y él enseguida, cuando le dijeron Jairo, él sacó toda la etimología de la palabra, me dijo de dónde venía el nombre de Jairo, cuál era su aspecto más noble, todo, absolutamente todo. Ahí descubrí lo que quería decir Jairo realmente, ¿no? Hay un video que yo lo he visto varias veces, o varios videos en YouTube, y también los veo a veces, creo que haberlos visto en el canal Encuentro, que es todo lo que pasaba en la calle Descartes, o Descartes, 16, ¿cómo sería 16 en francés? 16. 16. Bueno, Rue Descartes. Rue Descartes. Bien, en la casa de los Pons, que estaba José Pons con la señora, que era un reducto increíble de cultura. Ahí yo te he visto a vos, a Atahualpa, a Yupanqui, a Mercedes Sosa. Eso no puedo dejar de preguntarte algo sobre lo que se vivía ahí. Contanos un poco. Vos sabés que nosotros vivíamos eso en presente, evidentemente no dimensionábamos para nada lo que podrían ser las imágenes en el futuro. Es muy difícil eso, ¿viste? Claro. Y ahora cuando veo las imágenes, por ejemplo, las veo
trato de tomar distancia y ser alguien extraño que ve un documental, digamos, sobre artistas argentinos en París y la verdad es que me sorprende mucho. Sí. Me sorprende mucho, pero cuando lo viví, en el momento de vivirlo, no, para nosotros era lo más natural del mundo juntarnos. Claro. Y comer y hablar y charlar y cantar y tocar la guitarra y tocar el bandoneón. Y, Qué bárbaro. es decir, era eso. O sea, no es que estuviéramos juntos todos todo el tiempo. No, pero no, claro, claro. había fechas determinadas, se organizaban reuniones y cuando pasaba un tiempo en que no se hacía nada, extrañamos, decía, tenemos que juntarnos de nuevo. Sí. Juntémonos y había alguno que empezaba a organizarlo y como José Ponce era un anfitrión extraordinario, él vivía en el departamento donde vive, un departamento típico del barrio latino de París, es un departamento chico en realidad, ¿no? Sí. Y era una casa muy antigua del 1600 creo que es. Sí. Y con las escaleras gastadas, ¿viste? Y aparte no tenía ascensor, o sea, tenías que subir hasta el cuarto piso, quinto piso. Claro. Y si subiese con algún instrumento y demás, pero bueno, ahí en esa casa es cierto que ha desfilado gente increíble, ha pasado gente increíble, desde los que vos mencionaste, bueno, pasan también por Piazzolla o por Julio Cortázar, por los grandes escritores, por los grandes pintores argentinos también, sí. Bailarines, directores de teatro, hasta una noche hasta estuvo Paul Simon. Mirá, Paul Simon. Sí, Qué maravilla. Contanos un poco sobre, bueno, te pregunto 2 o 3 nombres porque la verdad que has estado en la cresta de la ola cultural de los años 80. A ver, Astor Piazzolla. Yo sé que tuviste mucho vínculo, has grabado la obra de Piazzolla. Astor. Sí, grabé con él, ¿no? Las canciones que él componía para mí las grababa con él. Astor era una máquina, Astor era una máquina de hacer música. Sí, bueno, Piazzolla no tenía una capacidad de trabajo que no he conocido a otra persona igual, ¿no? No he visto nunca nada igual. Sí. Así, bueno, se cansaba de los arreglos, por ejemplo, Adiós Nonino yo creo que lo arregló como 70 veces. Sí. La última vez que estuve con él, bueno, primero quiero decir que es el más universal de los músicos argentinos, sí, ¿no? Sí. Sin lugar a dudas, ¿no? Sí, seguro. Y bueno, pero por ejemplo, la última vez que estuve con él, fíjate vos, que nadie pensaba que podía llegar a tener ese problema, bueno, que lo estaba esperando el mal paso, como decía Borges, ¿no? Sí. Y la cuestión es que me contaba que estaba escribiendo una ópera por encargo de Plácido Domingo. Ajá. Había empezado a trabajar, lo tenía en la cabeza en realidad, no había empezado a escribir nada, pero lo tenía en la cabeza, le estaba dando vueltas sobre un libreto, estaba trabajando con un libretista francés que se llama Pierre Philippe, una ópera sobre Gardel. Mira. El personaje central iba a ser Gardel. Entonces se iba a llamar Gardel simplemente la ópera y yo le pregunté cómo iba a ser y qué sé yo y me decía, bueno, yo creo que mi pretensión es que sea una suerte de Puccini porteño, me decía. Ah. Y eso es una pena porque eso bueno, se lo llevó con él, ¿no? Por claro. Supuesto, Claro, recordémosle a la gente que Astor tiene una ACV, quedó como un año en cama. Sí, tuvo una ACV muy fuerte, o sea, le dio una especie de infarto general, cerebral tremendo. Eso fue una cosa muy triste. Iban a salir con la mujer y de repente me contaba la mujer que iban a salir y Astor se estaba afeitando, no sé, en el baño. Sí. Y de repente no salía y lo llamó Laura y de repente cuando fue abrió la puerta y lo vio tirado en el suelo, ¿no? Muy injusto, ¿no? Por digamos, un hombre, porque era muy joven y porque tenía muchísimas cosas por hacer seguramente, ¿viste? Sí. Yo te digo, era una máquina de trabajo, era impresionante la capacidad de laburo que tenía. Sí. No tenía pereza para nada y lo riguroso que era con su trabajo. Entonces él exigía a la gente que trabajaba con él que estuvieran a ese nivel, ¿viste? Era muy difícil trabajar con Astor, ¿no? Era para los músicos, mirá, él mismo se daba cuenta de la situación. Por ejemplo, me decía, ahora voy a ir estábamos por ahí, que se lo comiendo a alguien, y me decía, me voy a Argentina. Dice, ¿cuándo te vas? Me voy el mes que viene y voy a hacer 2 conciertos con orquesta y qué sé yo, y dice, y los músicos ya están trabajando. Claro. ese tipo de cosas. Sí, el tipo sabía que él mismo tenía un nivel de exigencia con él mismo y con los demás también, con los otros músicos. No, eran unas sábanas que escribía que eran tremendas, había que estudiar
había Sí, que estudiar había que estudiar muchísimo. mucho, pero para Sí. los músicos era un placer. Yo, Y, a claro. todos los músicos que he conocido, que han trabajado con Astor, Sí. siempre los he visto felices en la parte artística, siempre los he visto felices. ¿Viste la Luego peli, ponía- viste la última peli que se hizo, Los años del tiburón? Sí, la vi la película, sí. La vi. Bueno, está muy linda la película porque tenía muchas imágenes que no conocía, Claro, porque sí, son imágenes de la familia de Astor, Sí, sí. de la familia de cuando él era chico, ¿viste? Entonces, imágenes muy novedosas, yo creo que nadie las había visto nada más que la familia, Sí. de toda su etapa en Nueva York y todo eso. Yo conocía, qué sé yo, porque me lo había contado él, cuando conoció a Gardel y todo eso, me contó la anécdota que es fabulosa. Sí, Que tremendo. porque es que el padre lo mandó a llevarle una cosa a Gardel, a donde vivía Gardel, ¿no? Y entonces resulta que estaba, bueno, no, la puerta estaba cerrada, que Gardel estaba durmiendo cuando fue por la mañana, Sí. y no abrían la puerta. Y entonces dice que vino uno de los músicos que había salido a comprar pan. Ah, y no contestaban, dormían adentro, estaban Gardel y Lepera durmiendo adentro. sí. Y entonces no salían, yo creo que el músico se llamaba Castellano. Y entonces el Castellano le dijo a Astor, que era chiquito, que se trepara por la parte de afuera del edificio y que había entrar por la ventana. Y era un piso alto. Claro. Y el tipo se subió y pasó por la ventana y abrió la ventana y fue a despertar al que no tenía que despertar. Lo despertó a Lepera pensando que era Gardel. Mira, qué va. Y entonces le decía, señor Gardel, señor Gardel. Y el otro, entonces abrieron la puerta y así lo conoció. Qué increíble. Increíble, no me digas que no es una Bueno, historia. y después la anécdota cuando entra en la orquesta de Troilo, que es una anécdota impresionante, Sí, se claro. sabía todo el repertorio y Sí. encima después le tocó un tema de Gershwin con el bandoneón. Sí, claro, él era, Troilo lo admiraba mucho Sí. a Piazzolla, lo admiraba Qué mucho bárbaro. como instrumentista, ¿no? Bueno, era un gran estudioso también. Él, viste, los días de ensayo de la Orquesta Sinfónica Nacional, él se iba al ensayo, viste, se ponía en la platea o en el pullman, iba siguiendo la obra con la partitura, todos los ensayos. ¿Viste? Bueno, Un tipo- fuiste amigo también de María Elena Walsh, ¿sí? Sí. Otra mujer increíble, bueno. ¿Qué generación esa, no? Sí, sí. Bueno, Cortázar, lo conociste a Cortázar, ese hombre alto, me imagino. ¿Cómo fue Alto de Cortázar? cara de niño, cara de niño. Sí, ¿y cómo era Cortázar? Contanos Era muy algo. gracioso y muy ocurrente, era muy... le gustaba mucho contar historias y hacer bromas y ese tipo de cosas, no lo imagina uno así. Mira, Y sobre todo, ya en un aspecto mucho más serio, digamos, era una persona muy generosa. Yo creo que mira. si tuviera que calificarlo de alguna manera, diría que era muy generoso. Bueno, Mercedes Sosa, que dijo de vos que sos la mejor voz argentina. Bueno, Bueno, una exageración. bueno, pero tenés linda voz, che, cantás bárbaro. Cantás No, pero a mí bárbaro. por supuesto que me halaga, que sobre todo viniendo de quien viene, porque Mercedes dijera una cosa así, por supuesto que me halaga muchísimo, pero por supuesto también pienso que es una exageración. También has estado en películas. Hay una película de Subiela, creo que hay Sí, la película sí. se llama No te mueras sin decirme dónde vas. Claro, con Grandinetti. Sí. ¿Qué recuerdo tenés de la experiencia en las películas? Bueno, de todo, porque la verdad es que he hecho alguna película bastante mala también Bueno, yo noté dos, pero... yo noté dos que son lindas. La de Subiela y Funes un gran amor. Sí, bueno, las intervenciones mías en las dos películas estaban bien, porque eran intervenciones secundarias y eran muy precisas. Es decir, en Sí. una hacía de un cantor de tango, en la de Funes, que es Raúl de la Torre, y esa película musicalmente era preciosa, tenía una orquesta de tango fantástica, Sí. muy muy buena, y el repertorio que eligieron para cantar y demás, porque toda una historia transcurría en un prostíbulo. Ajá. Y es impresionante, que hay una orquesta que tocaba en el bar ese, justamente se llamaba el Olimpo. Sí. Y Funes era en este caso, cambiaron en el libro, era una mujer, y que Sí. hacía el papel de Graciela Borges maravillosamente, ¿no? Sí. Y bueno, y la otra película en la que recuerdo así, la de Subiera dijiste, yo le puse la voz a un robot en realidad, y Subiera quería un robot que hablara como Gardel.
De repente cantaba algunas cosas así espontáneamente, una cosita de Gardel, ¿viste? Mirá, qué loco. Eso me divirtió mucho hacerlo, muchísimo, muchísimo. Eliseo Subiela, sí. Che, qué maravilla. Hay una anécdota muy linda que si querés la contás. Estabas en Londres y vos querías una Ovation, una guitarra Ovation. Le contamos a la gente que la Ovation es esa guitarra que empezó a aparecer en los 80, que es como si fuera panzón atrás, tiene una caja que una está tortuga, hecha, claro, media de fibra de vidrio, que todo el mundo queríamos una Ovation. Sí, una caparazón, lo que pasa yo es no que la había visto nunca la guitarra, el asunto es que a mí me atrajo, viste, era como un imán para mí, porque era resulta que un día fuimos a ver a la Ciudad Deportiva del Real Madrid, ya no existe más, fuimos a ver a escuchar a Cat Stevens. Sí. Y entonces cuando estaba de super moda Cat Stevens, era impresionante, no sabíamos todas las canciones, yo era un fanático de Cat Stevens y de James Taylor. Sí, y entonces resulta que viene Cat Stevens a España, actuó en Barcelona, y en Barcelona tiene un accidente, que estaba en una de las calles estas empinadas que tienen las ciudades, muchas ciudades españolas, y a un coche que estaba delante, se le salió una rueda. Y entonces él estaba por entrar al coche donde iba a viajar él, y vino la rueda y le pegó. Él estaba de espalda y le pegó y le quebró la pierna. Mira. Y estuvo en Barcelona una semana, una cosa así, y tenía que actuar en Madrid, y actuó con la pierna enyesada. Sí. Y bueno, eso ya me llamó muchísimo la atención, pero aparte de eso, Cat Stevens es un tipo era muy flaquito, viste, era flaquito, no era muy alto, pero muy flaquito, y tenía pinta de pibe chiquito, y salió de repente, tocaba el piano y la guitarra, y de repente sacó esa guitarra y me mató, porque era la primera vez que yo veía. Yo creo que en España no había llegado nunca uno de ellos. Claro, es una guitarra, digamos, que tiene un sonido medio de bilucho, sin enchufar, se escucha, pero se enchufa, tiene poco acople, tiene un sonido muy cristalino. Es lindo, una viola ideal, por ejemplo, para vos, que sos flaco. Un tipo gordo la pasa mal con lo bello. Es muy livianita también. Sí, claro. Debe ser la aleación que tiene, ¿no? En la parte de atrás, la caja. Sí. Y bueno, pero me gustó tanto que le dije a Teresa, mi mujer, le dije, como nosotros íbamos a Londres con cierta frecuencia, era la ciudad que íbamos en el extranjero, viviendo en Madrid, ¿no? Sí. Y entonces nos fuimos a Londres a ver si podía conseguir una guitarra igual. Averiguamos, escribimos, llamamos por teléfono, había un primo de mi mujer que vivía en Londres, y nos averiguó dónde podían venderla, en una de las casas de música más grandes que había, de instrumentos. Sí. Y bueno, y fuimos directamente a buscar la guitarra, o sea, decidimos a comprarla y no tenían ninguna, o sea, la habían agotado y estaban esperando que llegaran más, pero estaban agotadas. Entonces, cuando ya nos íbamos, uno de los chicos que vendía, unos vendedores, me dijo que había un guitarrista que había comprado una guitarra Ovation y que no había resultado lo que él pensaba que podía resultar. No le daba resultado para lo que él tocaba y con su banda y qué sé yo, ¿no? Sí. Entonces dijo, y la quiere vender. Y es una guitarra prácticamente nueva, porque yo no sé cuántas veces la habrá usado, pero muy poco. Y entonces habló por teléfono con él, le contó que nosotros veníamos de España y queríamos comprar un Ovation y lo encontrábamos. Y entonces el chico, el guitarrista, dijo que nos fuéramos al lugar donde estaban ensayando, que él tenía la guitarra ahí, y que sí, que la vendía, ¿no? Claro. Entonces fuimos al lugar y eran en el barrio de Chelsea, me parece que era un barrio más barrio, Angel, una cosa así. Sí. Bueno, entonces fuimos y había era como un pasillo largo y había a la izquierda una puerta, un par de puertas que daban a un salón enorme, parecía una cancha de básquet sin tribuna, ¿viste? Entonces, sí. Era enorme. Y ahí estaba ensayando el grupo y bueno, él sabía que nosotros íbamos y el tipo muy amable, vino con la guitarra directamente, el estuche todo nuevo, estaba flamante la guitarra. Era un muchacho rubio, pelo largo, ojos azules, flaco. Sí, después lo vimos en muchas fotos. Sí. Porque el grupo que estaba ensayando ahí era Yes. Entonces... Sí. Y el tipo que te vendió la guitarra era Steve Howe.
Claro. Qué va, qué anécdota. Es tremenda esa anécdota. Te vende Steve Y Howe. aparte me la vendió más barata, porque le digo, ¿pero por qué me vendió? Y me dice, no, porque ya está usada. Sí, me dice, la usé 2 veces nada más, pero no, ya está usada, o sea, no la puedo vender al mismo precio. Entonces me la vendió muy barata. Qué bárbaro. Qué La linda tengo la anécdota. guitarra, la tengo Qué linda perfecto anécdota. estado. Bueno, ahora vamos a hablar de tu último trabajo, que es el gran motivo por el cual hacemos esta nota, por supuesto. Pero antes tengo algunas preguntitas sueltas. Hay un disco tuyo que se llama Yaciro. Contame, ese disco, hay una versión de Nada, muy bonita, el tango de Damesi con Tursi, una versión muy particular. ¿Qué es ese disco en tu carrera, Yaciro? Bueno, es un disco que tiene canciones muy populares, Sí. la mayoría de ellas canciones francesas, Sí. clásicos franceses, de los autores franceses Sí. más conocidos de la canción francesa, pero dándoles un tratamiento jazzístico, Jazzístico, claro. bueno, esto fue una idea de un percusionista cordobés, de Menino Garay, Sí. y que es baterista además, y que trabaja con los más grandes ahí en Francia, en toda Europa. Y entonces a él se le ocurrió la idea porque, claro, me dice, la diferencia con cualquiera que lo pueda hacer es que vos a todos estos autores de la canción francesa, empezando por Charles Trenet o Brassens o Leo Ferré, todos estos, vos los conociste. Claro. Vos estuviste con ellos, a Becó, Aznavour, todos estos, los conociste a todos. Entonces que cantás una canción de ellos es lo más natural del mundo, ¿sí? Claro. Pero hacerlo en un estilo diferente. Sí. Y bueno, y para eso formaron un trío, el propio Menino Garay en la batería, y estaba Baptiste Trottignon en el piano. Baptiste Trottignon es el mejor pianista de jazz, el mejor pianista de jazz de allá. su generación en Europa, un monstruo, es un solista, una estrella, digamos. Sí. Trottignon, y también el Tero Buschini, que es un cordobés que vive en Milán hace 40 años. Tu francés, yacero, ¿no? tu francés es perfecto, y eso los franceses de alguna manera lo agradecen, lo valoran, ¿no? Sí, sobre todo para cantar esas canciones, ¿viste? Porque te metes con clásicos, muy clásicos de ellos, y si no lo pronuncias bien, ¿viste? El francés es muy sutil como idioma, y por ahí, ¿viste? Un acento puede llegar a cambiar el significado de la palabra. Claro. Había un cantante, se me cruzó, Sacha Distel. Sacha Distel, sí, muy buen guitarrista, mira, hablando de Sacha Distel. Yo en mi casa de pibe había discos de Sacha Distel, porque mi viejo viajaba y yo escuchaba de todo, y me acuerdo de Sacha Distel. Sí, yo Sacha Distel lo tuve en un programa, lo invité a un programa que yo hice de televisión en Francia, y lo invité, y tocamos una canción. ¿Hiciste tele? ¿Vos hiciste programas en Francia? Sí, claro. Ah, mira. Y también él me invitó a su vez, a otro programa. Él era sobrino de un director de orquesta muy famoso en los años 40 en Francia, que se llamaba Ray Ventura. Ajá. Y la orquesta era famosísima, ¿viste? Era una cosa impresionante, era una estrella, Ray Ventura, y era el sobrino, y cuando era chiquito empezó a tocar la guitarra con esa orquesta. Y era, bueno, aparte de cantar canciones populares y demás, Sacha Distel era un gran guitarrista de jazz, tocaba muy bien la guitarra, extraordinario. Sí, el gypsy jazz, toda esa onda. Sí, bueno, el jazz que hacen los franceses, ¿no? Sí. Empezando por Django Reinhardt, ¿viste? Pues, tienen una música, un jazz propio, digamos, ¿no? Claro. Aparte París es un centro jazzístico muy importante, ahí han vivido grandes figuras del jazz como Dizzy Gillespie, Miles Davis estaba encantado con Francia. Sí, Charlie Parker, imagínate. El cuento del perseguidor de Cortázar está inspirado en Charlie Parker, ¿no? Sí, claro. Che, ¿grabaste con Aznavour? Sí, con Aznavour fue muy generoso conmigo Aznavour, porque yo tenía un solo disco exitoso, dos canciones, que eran muy conocidas, ¿cierto? La pasaban mucho por la radio, eran éxitos. Pero nada más, o sea, no tenía un repertorio como para abordar un espectáculo. Y Aznavour volvía a Francia después de 5 años de no cantar ahí. Sí. Y entonces se mandó la gira del regreso, de la vuelta. Había mucha expectativa por ver, porque era la vuelta del hijo pródigo, ¿viste? Sí. Y entonces a mí me contrataron para actuar en la primera parte, ¿no? Y cantaba 9 canciones.
Y entonces era una oportunidad única porque era garantizado de que cada actuación de Aznavour iba a convocar muchísima gente. Entonces, Sí. para un cantante nuevo en el país como era yo, que tenía un par de canciones conocidas y lo demás, bueno, era repertorio, pero estaba bien, era lo que yo había llevado para cantar en el Olimpia la primera vez, pero no eran canciones conocidas, y era una oportunidad soñada, ¿no? Y bueno, pero lo más bonito de todo eso, de la gira esa con Aznavour, era verlo actuar a él todos los días, era como ir a la escuela, ¿viste? Era una Sí. cosa fantástica, Sí. eran clases magistrales todos los días, y después la cena después del espectáculo, ¿no? Claro. Ir a comer por ahí, la sobremesa, porque Aznavour era un tipo que hablaba mucho y conocía del mundo del espectáculo, era maravilloso escucharle hablar, Claro, contar claro. anécdotas del mundo del espectáculo, fantástico, ¿viste? Contaba de primera mano, ¿viste? Qué sé yo, cuando él se fue a Estados Unidos la primera vez con Edith Piaf, que dice... Dios que mío. era- Dios mío. se fue con Edith Piaf, que en Estados Unidos se recibía como una estrella, como la gran estrella europea en ese momento, y Aznavour cantaba 2 canciones nada más. Y nada más llegar a Estados Unidos, dice, hicieron, qué sé yo, 5 actuaciones de la gira, Sí. y dice que Edith Piaf se reunía toda una corte, viste, alrededor para las cenas después de los espectáculos. Era una cosa impresionante, era como una reina Piaf. Claro, Entonces, claro. entonces dice que había una amiga de ella, norteamericana, que medio como que se enamoró de Aznavour. Dice, y entonces que no, dice, y Edith Piaf se lo dijo. Dice, mira, mi amiga está como enamorada de vos, dice, lo único que no le gusta es tu nariz, le dijo. Y entonces, pero no sabés lo que hicieron, porque es impresionante eso. Me la voy a Aznavour, operar, no, le era muy dijo. joven. Aznavour le dijo, voy al cirujano y ya vengo. Lo hicieron operar. Le hicieron operar la nariz. ¿En serio? No, no puedo. Sí, le hicieron operar la nariz, dice, y entonces, ¿cómo? Entonces, ¿cómo hizo con la gira? Y se terminó la gira para mí. Qué Eso locura. fue una cosa, pero bueno, lo que mandaba Piaf era una reina, viste, hacía lo que quería. Claro. Y entonces le operaron de la nariz, y lo que más le preocupaba a él, en realidad, dice, lo que más me preocupaba, dice, la que iba a pensar mi madre cuando me decía. Claro. Y dice que volvió a Francia, volvió a Francia en la mitad de la gira, Carlos se va a quedar en Estados Unidos y no podía cantar, y Sí. volvió a Francia, cuando le sacaron la venda y todo eso, Sí. volvió a Francia en barco. Sí. Y dice que la madre lo fue a buscar al muelle ahí al puerto en Marsella, y dice que él estaba esperando a ver qué le decía a la madre, ¿no? Entonces iba a hacer la reacción a ver la nariz, de nariz chiquita. Y entonces dice que la madre lo miró y le dijo, uy, tu naricita, dice, igual que cuando era bebé. Esto Eso es que le estoy tremendo. contando yo, contado por Aznavour, es maravilloso. Sí, una pregunta, no sé si incómoda, pero se me ocurre. Yo sé que estás casado, tenés un matrimonio maravilloso, un montón de años casado con Teresa, tu señora, pero en el devenir del espectáculo, Sí. vos de joven, digamos, pibe fachero, pelo largo, cantante maravilloso, ¿cómo era el tema con las fans, con las chicas? ¿Cómo era? Tu señora Tenía te muchos tenía... fans, era normal, era lo normal. Pero tu señora estaba ahí, digamos, con la mira, decía, ojo, cuidadito, es mi No, vos sabés esposo. que- ¿Cómo manejaste eso? No, te voy a confesar una cosa, a mi señora no le gusta mucho la música, o sea, no es muy musical. Ajá. O sea, nunca me acompaña a recitales, a actuaciones. Bueno, con más razón, entonces una confianza plena te tuvo. Vos sos un Sí, tipo... sí, claro, Sí. por supuesto, sí. Sí. Nos teníamos confianza los dos. Sí. Está bien, bueno, pero las tentaciones debe haber habido cada mujer que se te debe haber cruzado en el camino, Sí, claro, por supuesto. tremendas. Aparte la cantidad de romances así inventados que aparecían. Te veían con una mujer y chao, ¿viste? Ahora, vos sos un tipo que has tenido una carrera prolija. Bueno, no sé si porque estuviste tantos años en Europa, pero allá también debe estar los paparazzi y todo el rollo viste, de los chimentos, de que te inventan. Sí. Pero vos... Sí, existe, claro. Vos no estuviste nunca en ningún escándalo, ningún problema, nunca Jairo borracho se peleó con alguien, nunca nada de eso. No, una sola vez me sacaron una fotografía con una chica entrando, que fui al Olimpia en realidad a ver un espectáculo de Nana Mouskouri, que era me invitó a Nana Mouskouri al estreno, digamos, ¿no? Sí. Entonces yo estaba solo en París y me dice
mi representante estaba con una chica cantante y actriz norteamericana, no me acuerdo cómo se llamaba, una rubia muy bonita, Sí. que parece ser, era la novia de Alfonso de Borbón. Ajá. O salía con él, tenían romance de revistas o ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Y entonces me dice, sería bueno que fueras con ella porque ella no conoce a nadie acá y qué sé yo, bueno, yo quiero mostrarla, decir representante mío que era también representante de ella. Sí. Y entonces fui con ella y al día siguiente, a la semana siguiente, en todas las revistas españolas decían que yo le había quitado la novia al tipo Alfonso de Borbón. Ah, nada que ver. Claro. Claro, pero ese tipo de cosas, nada más. Claro, claro. No, no. Bueno, yo ahora quiero hablar un poco de este último trabajo, los 50 años con la música o en la música, que es un disco muy interesante, que tiene 10 canciones. Voy a contarle a la gente, bueno, Milonga del Trovador, que es la que escuchamos antes que comenzara la entrevista, que la haces con Abel Pintos y Eruca, Sativa con Bertoldi, Caballo Loco, una versión muy linda con Luciano Pereira, Había una vez, que la haces con Lisandro Aristimuño, ¿está bien pronunciado? Aristimuño. Aristimuño, sí. Y Juan Carlos Baglietto. Baglietto lo tuvimos de entrevistado el año pasado. Después, Por si tú quieres saber, con Marcela Morelo. Milagro en el bar Unión, con León Gieco y Víctor Heredia. Muy linda canción, muy linda versión. Nuestro amor será un himno, con Jaco González, uno de tus hijos. El Ferroviario, con Rally Barrio Nuevo. Volver a vivir, con Aznar y Nahuel Penisi. Qué pibe divino Nahuel Penisi. Bueno, Aznar, gran músico, gran productor, pero... Gran revelación. Sí. El Diablo, con Elena Roger y Escalandrum. Bueno, cuando se cumplieron los 100 años del nacimiento de Astor, hicimos un programita dedicado a él y apareció Elena Roger, creo con Oblivión, bueno, estuvimos... Ah, sí, bueno, cantamos juntos en el Teatro Colón con el día de que se cumplió el centenario de Astor. Ahora, qué mina interesante Elena Roger, cuando canta. Impresionante, una cantante increíble. Cómo se para, no sé, es alguien, tiene muy artista. Tiene algo especial, Elena Roger. Es muy artista, se agiganta en el escenario y además tiene una voz prodigiosa, canta con mucha facilidad. Sí. Es una cantante, lo que los franceses llaman una cantante callejera. Una chanteuse de rue, le llaman ellos. Sí. Como era Piaf, como era Edith Piaf. Sí. Es un estilo, es todo un estilo, una manera de cantar. Sí. Se empieza a cantar y no queda nada. Parece que va a romper las paredes. Y la última canción, Podría bailar, donde, bueno, la haces con Lucía, con Iván, con Marito y Jaco, con tus 4 hijos. Una canción hermosa. Yo tengo ahora, cuando terminemos la entrevista, una en punta. Si querés te digo cuál va a ser. Vamos a escuchar la versión de Penisi con Aznar. Había que elegir alguna. Me costó mucho elegir una. Sí. Mira, esa canción es una de las canciones que más me gustan a mí de todo mi repertorio. Volver a vivir. Está en un disco que se llama Cielos, que fue el disco, mi disco, yo le llamo así, el disco de la reinserción, porque en realidad, cuando volvimos a vivir a la Argentina, lo primero que hice fue grabar un disco, y lo produjo Pedro Aznar. Sí. Y, bueno, los arreglos, casi todos los arreglos los hacía él, y este arreglo en particular de Volver a Vivir, el arreglo que hizo, el original me refiero, era fabuloso, y en ese disco grabamos la cuerda en Abbey Road, en los estudios de Abbey Road. Y bueno, Pedro... Yo quería que Pedro la cantara, esta canción, porque él está en la génesis de la canción, ¿no? El primer arreglo, la primera vez que apareció. Y después Nahuel Penisi, porque un día en un homenaje a Mercedes Sosa en el Colón también, nos asignaron el mismo camarín. Y entonces Nahuel es un muchacho que canta permanentemente y toca la guitarra todo el tiempo. Sí. Y de repente estaba tocando la guitarra y me dice, Jairo, dice, hay una canción tuya que me encanta, dice, me gusta mucho, la canto desde que era adolescente, me dice, y me cantó Volver a Vivir, pero me la cantó aparte entera y con unos acordes en la guitarra fantásticos. Sí, armoniza lindo, sí. Sí, y entonces le digo a Lito, cuando decidimos poner esa canción dentro de las del disco, le dije, no, esta canción la tiene que cantar Pedro, por la razón que expliqué antes, y en Nahuel Penisi, porque, escúchame, me ha demostrado que le gusta de verdad, porque se la sabía la canción hace un montón de tiempo. Sí.
Bueno, y yo quería decir que Jairo, 50 años de música, en realidad fue el año pasado, pero bueno, con todo este trajín del coronavirus y demás, bueno, de alguna manera, digamos, se alargó un poco la presentación, para decirlo de alguna forma, ¿no? De todo este trabajo. Vos habías arrancado con conciertos en el Colón, dentro del ciclo Los Únicos. Claro, exactamente. Ahí empecé con un concierto que para mí fue inolvidable porque me permitió justamente recorrer todo el repertorio con una orquesta grande, sinfónica, impresionante. Sí. Y se suponía que ese iba a ser el puntapié inicial de una gira que nos iba a llevar por todos lados, en las provincias, claro. Después ya por América, en Centroamérica, sobre todo en Europa, qué sé yo, hacer una gira muy grande por los 50 años. La gran celebración. Claro. Y el autobombo. Y bueno, y sí. El problema es que llegó la pandemia y se acabó ahí, ¿viste? Porque la actuación esa del Colón fue el 15 de febrero. Claro. Así que, bueno, nos quedamos con el sabor de boca maravilloso que nos dejó la actuación, porque fue inolvidable, pero bueno, por el otro lado, fue la última vez que subí al escenario a cantar en un recital, ¿no? Claro, claro. Bueno, pero qué sé yo creo que esto tal vez el año que viene se pueda reactivar y ya está. Sí, yo creo que sí. Antes, pero bueno, nosotros pensamos empezar a hacer actuaciones ahora, íbamos a empezar en mayo, pero visto que pasó, y las actuaciones de mayo las pasamos para finales de agosto y septiembre, ¿no? Bueno, y dos cosas antes de despedirnos. Quiero que cuentes, y después que lo cuentes te voy a decir por qué te lo pedí. Hay una localidad en Francia, a ver si lo pronuncio bien, se llama Saint-Malo. Saint-Malo, donde vos te presentaste y le dijiste a ellos que era una muy linda ciudad y además el gentilicio de los que viven ahí se parece mucho a la palabra de unas islas queridas que hay acá en el Atlántico Sur. Me gustaría que cuentes un poco eso y después te digo por qué te pido que lo cuentes. Sí, la ciudad es Saint-Malo. Saint-Malo, bien. En la Costa Esmeralda de Francia. Y es una ciudad fortificada, muy bonita, preciosa. Sí. Y cuando fui a cantar ahí, efectivamente les conté que cuando le conté esto, estaba en plena guerra de Malvinas. Sí. Y les dije que me gustaba mucho estar en Saint-Malo para cantar para los malvinenses sería, porque claro. Le Malouin, ¿no? Le Malouin. Pero como ustedes comprenderán, por razones obvias, digo, prefiero cantarle a las Malvinas. Claro, claro, hay un juego de palabras, claro. Originalmente las islas se llamaban Les Îles Malvines, porque lo descubrió el primer tipo que llegó ahí fue un francés que era de Saint-Malo. Navegante de Saint-Malo. Y además esa ciudad fortificada revela la enemistad que tenían o que tienen con Inglaterra. Justamente la muralla esa que rodeaba la ciudad, sobre todo en la parte marítima, era para rechazar los ataques permanentes de Inglaterra, ¿no? Bueno, te agradezco que cuentes esto. Te cuento algo personal. En el año 82 yo estaba como soldado en Puerto Argentino, allá. Así que te agradezco porque además de ser un grosso con la música, que lo sos, que has actuado por todo el mundo llevando la música argentina muy en lo alto y de una gran manera, también sos malvinero y bueno, eso lo agradezco y te cuento que hay varios oyentes, algunos compañeros míos de Malvinas y otros de otros lugares que están escuchando la radio y quería que escuchen de tu propia voz esta linda anécdota de los franceses de Saint-Malo. Sí, en el diario Le Figaro, que es uno de los diarios más importantes de París, al día siguiente salió una foto mía en la última página y ponía como pie de foto Jairo el malvinense. Claro que sí. Bueno, Monsieur Jairo, le quiero pedir lo último, quiero que usted diga, porque vamos a hacer una artística con esto, que usted diga, bueno, mi nombre es Jairo, lo que vos quieras, y que al final digas, estuve en Puchero Misterioso, que este es el nombre del programa, Puchero Misterioso, que cuenta que había una vieja fonda allá en la época de Gardel, donde la gente ponía una moneda y el cocinero metía el cucharón y lo que te tocaba, te tocaba.
Qué bueno. Hoy el cocinero metió el cucharón y salió una maravilla que se llama Muchas Jairo. gracias. Así que Te yo creo agradezco que muchísimo, de verdad, muchas gracias. el que está Bueno, ahí va, escuchando, mirá. adelante. 3, 1, 2, 3. Soy Jairo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jairo. Y quiero contarles que he tenido la suerte, el placer de charlar un rato de música y de canciones y de muchas otras cosas en el Puchero Misterioso. Jairo, sos un grande. Te mando un abrazo muy grande, un saludo para tus hijos, un beso grande para tu señora. Muchas gracias. Y de verdad, sos un tipo maravilloso, un grande de verdad, tenés una humildad, tenés una maravilla, sos una bendición para la música argentina. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, muy amable. Te mando un abrazo enorme y que vaya todo muy bien. Vamos a escuchar este hermoso tema de Jairo con Nahuel Penisi y Pedro Aznar. Esto es Puchero Misterioso, estamos hasta las 2 de la mañana.